Empiezo por el principio. ¿Qué opino de la psiquiatría? Yo creo que la psiquiatría es de estas especialidades fallidas de la medicina desde el minuto uno. No hay forma de salvar la psiquiatría como disciplina. Vamos a ver, la esquizofrenia no es una enfermedad porque no cumple ninguna de las características para ser una enfermedad. Creo que sería de una presunción inadmisible que un terapeuta conductual dijese la terapia psicodinámica no funciona. Claro que funciona. Lo que no funciona es la tontería de explicación que dan los psicoanalistas acerca de por qué funciona la terapia psicodinámica. Pero funciona, la gente cambia. Las etiquetas diagnósticas son nocivas por muchos sentidos. Los trastornos bipolares, como siempre, que si tú le pones a una persona una etiqueta de trastorno bipolar, no va a hacer nada cuando empieza una de las fases, porque ya llega. Como yo soy así, ya llega. Y el contexto lo apoya. Está cayendo en fase depresiva o está en plena fase maníaca. Y entonces se da como algo que no nos queda más remedio que aceptar. El apego es mera palabrería, pero es que la terapia MDR lo pasan por una cuestión neurocientífica. Y es que eso ya es doloroso de verdad. Alguien denunció esta terapia y la jueza dictó que esta terapia era una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, pero absoluta. Las personas desde que en el momento que entran a terapia empiezan a cambiar. O sea, el hecho de estar en terapia provoca un cambio. La terapia psicológica funciona porque a partir de la integración verbal se ponen en marcha los mismos procesos de aprendizaje que te pone la vida para que vivas. No hay ninguna diferencia, que no es magia. Nos guste o no nos guste, los seres humanos nos repetimos. Y entonces es fácil predecir. Lo que llamamos comportamiento moral. La moral es un elemento que nos ayuda a adaptarnos al mundo. Cuando la moral es un impedimento, dejamos de tener moral. Creo que vivimos en un mundo terrible, absolutamente en un momento temporal, histórico pésimo, y creo que tenemos la obligación de formarnos de verdad para contribuir a estas sociedades mejores. Este podcast hace referencia al doble curso de análisis funcional avanzado y relación terapéutica que ya se encuentra disponible en la web de Engrama. Inscríbete ahora a precio reducido. Pues lo primero que te quería sacar, María Jesús, es un poco a raíz de algunos vídeos que hemos subido a redes sociales sobre el tema de la esquizofrenia desde un punto de vista funcional, todos los clips que hemos ido extrayendo del curso que grabamos contigo, Análisis Funcional Avanzado, y principalmente eso, que si la esquizofrenia es una enfermedad o cuál es el punto de vista desde el enfoque funcional, desde el enfoque de análisis de la conducta. Vamos a ver, la esquizofrenia no es una enfermedad porque no cumple ninguna de las características para ser una enfermedad. Eso es punto número uno. ¿Cómo se puede conceptualizar? Entiendo que cada modelo lo conceptualiza de una manera, pero todos sabemos dónde está un modelo medianamente serio, formalizado, con una base filosófica clara y una base experimental, que es el análisis de la conducta, y los demás, que es pues, teorización, más o menos lógica, más o menos coherente, pero a años luz, ¿no?, de lo que es un modelo científico. Precisamente hoy, estando ahora en México, un señor, un chico, no sé realmente su edad, que me conoce asistió a una conferencia mía, me mandó un vídeo de una macroconferencia que hubo, congreso de psiquiatras y psicoterapeutas. No, lo de psicoterapeutas es muy ambiguo, que hubo en México, pero no sé si había 3.000 personas. Los médicos organizan, financian los laboratorios y organizan grandes cosas. Y este señor, el que hablaba, que es un señor español, no recuerdo su nombre, tampoco lo quiero decir hasta que vea a fondo el vídeo, no me dio tiempo, eran más de 2 horas. En esa conferencia lo que decía, siendo médico psiquiatra... Creo que sé quién dice. ¿Eh? Creo que sé quién dice. ¿Sí? Creo que sí. Pues decía que no había absolutamente ningún tipo de sustento para seguir considerando a la esquizofrenia en particular y a las enfermedades mentales en general como enfermedades. Y por tanto, ni explicarlas, ni tratarlas, ni prevenirlas desde el modelo biomédico. ¿Qué problema había? Persona que me mandó ese enlace de YouTube me decía, mira, tanto que habéis luchado personas como tú para que... Dice, yo aún no lo vi, pero lo voy a ver. Y luego me volvió a escribir. Y me dijo, no sé si lo has visto, pero me imagino tu cara cuando lo has visto. Porque claro, una cosa es lo que dice y otra cosa es cómo pretende sustituir el modelo biomédico. Entonces, parte de una cosa que es absolutamente falsa, y es que no se sabe qué es la esquizofrenia, que no hay estudios. O sea que si renunciamos a la esquizofrenia como enfermedad, entonces hay que empezar de cero. Y es falso.
O sea, eso es la ignorancia típica del modelo médico, que creen que lo que no hicieron ellos no lo hizo nadie. Y entonces estudia, aprende, no tienes que empezar de cero. Hay muchísima tradición para estudiar tanto lo que es el problema en sí, como los factores sociales a tal problema, cómo altera la medicación sobre las distintas respuestas características de eso que se llama esquizofrenia. O sea, hay muchísimo escrito. Entonces no puedes empezar de cero. Ese es el primer fallo. Pero el segundo fallo, que a mí, digamos que este me parece, bueno, la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Entonces no sabes qué hay, pues a lo mejor cuando estudias cambias y dices, sí había mucho, pero yo no lo conocía. Pero para mí el grave problema es que hablan de cómo pueden influir los factores psicosociales o cómo pueden influir los factores personales sin saber definir qué son esos factores psicosociales y factores personales. O sea, hablan de aquello que es esencialmente psicológico desde la descripción más vana, más corriente, más vulgar, menos técnica, menos académica, de lo que son estos factores y cómo pueden llegar a influir. Es igual que cuando hubo, no sé si lo llegasteis a ver, hubo una polémica bastante grande que salió en los periódicos entre los médicos de cabecera de atención primaria, que había un grupo que se quejaba en unas jornadas o congreso que hicieron acerca de que necesitaban más tiempo para atender a sus pacientes, porque la medicina no era exclusivamente dar una pastilla, que también formaba parte de ser médico la interacción, el hablar con las personas. Y había otros que por el contrario decían que no, que el médico lo que tenía que hacer era administrar pastillas y ya está. Quien oye esto, cuando yo lo leía, decía, aparentemente me ponía del lado de aquellos que decían que la medicina tiene que ser algo más. Pero después, pensándolo bien, o sea, los médicos van a utilizar el lenguaje o van a utilizar el intercambio verbal sin saber realmente cómo funciona. Entonces, para darle ese algo más, primero fórmate en variables comportamentales, fórmate en cómo funcionan las personas cuando hablan y cuando interactúan verbalmente. O sea, si quieres tener ese tiempo, tienes que formarte en estrategias verbales, no de otra manera. Entonces, casi me iba peligrosamente a aquellos que dicen, no, el médico que administre pastillas. Realmente tendría que ser así. Entonces, 5 minutos para que el médico dé pastillas y 55 minutos para que el psicólogo hable con el paciente, sea de problemas mentales o sea de cualquier otro problema, ¿no? Entonces, creo que en esquizofrenia, este cambio que está habiendo, supuesto de paradigma, que está siendo tan crítico dentro de la medicina, es un cambio donde creen que no hay nada que lo sustituya y que tienen que crear algo de cero. Y eso es un problema grave. O sea, en esquizofrenia hay muchísima tradición de estudio en psicología. Yo cada vez que voy a un curso de estos hablo de la famosa tesis que yo creo que es del año 80, 85, que creo que os la envié, ¿no? De cómo generar alucinaciones de manera experimental. Y luego, puesto que la modificación de conducta como tal nació en contextos controlados, los primeros estudios eran en psiquiátricos, donde se podían manejar contingencias directamente, y cómo cambiaba la conducta del paciente, en este caso muy bien utilizado el término allí. He leído alguna crítica acerca de cómo puede decir esto. Claro, cuando tú en un curso que duró 20 horas sacas una frase que entiendo que es importante y aquel que la está leyendo o oyendo no sabe que esa frase está formando parte de un contexto y que no es la piedra que sostiene el mundo, pues las críticas que recibe son absolutamente absurdas. Pero esto es así. Pues ¿nos podrías contar aquí un poco qué serían los delirios, las alucinaciones, o sea, cómo se pueden condicionar? La tradición de estudio dentro de esas, lo que se llaman los síntomas positivos de la esquizofrenia, ¿no? O sea, las respuestas más llamativas y de hacer, no de no hacer, porque parte de la esquizofrenia también está la inhibición conductual, dejar de interactuar, etc. Pero esto que se llama al revés, de cosas que aparecen, que se generan en torno a una etiqueta, a partir de esa etiqueta, como precursor de esa etiqueta, eso cada caso es diferente. Tradicionalmente los delirios se han estudiado como conductas operantes, instrumentales, y las alucinaciones, tanto visuales como auditivas, como respuestas condicionadas. Y cuando se inducen experimentalmente, para inducir alucinaciones se utilizan procedimientos pavlovianos y para inducir delirios, procedimientos operantes. O sea, el delirio, lo que pasa es que, o sea, si yo me declaro analista de conducta, no puedo hacer una teoría general del delirio que no sea individualizada. Entonces estoy hablando de cómo aparecen este tipo de respuestas o cómo se pueden mantener. La mayoría, en una gran parte de las ocasiones, los delirios sí aparecen asociados a una forma de escape
de una situación compleja, enormemente exigente, que la persona se ve desbordada o asociado también al uso de determinadas sustancias, igual que las alucinaciones. Entonces, cuando hay un brote psicótico determinado asociado al consumo, ¿no? O sea, ahí se identifica perfectamente cuál es el detonante. Normalmente estas personas que tienen este tipo de problemas no se psiquiatrizan, no se patologizan, porque como está la causa tan identificada, ha sido el consumo de una droga. Sin embargo, cuando aparecen aparentemente porque sí, entonces se atribuye algún tipo de desequilibrio neuroquímico que se aborda con psicofármacos. Pero se atribuye. Normalmente, aquellas personas que llegan en momentos muy tempranos de la aparición de estas primeras conductas, se suele controlar bastante bien. Se suele, evidentemente, insisto, cada caso es único, se puede encontrar perfectamente cuáles son las variables detonantes y cuando se tiene acceso a su control, entonces el problema se reduce o desaparece. O sea, hay casos publicados, casos conocidos, ya no que se publiquen en revistas científicas, sino en libros de casos, etcétera, donde se pueden encontrar ejemplos y ejemplos del manejo comportamental de este tipo de problemáticas. ¿Y tú has tenido mucha experiencia de este tipo de casos en consulta o han sido reducidos? Pues mira, yo he tenido bastante para lo poco que solemos tener los psicólogos de clínicas privadas, porque quien tiene más experiencia son las personas que trabajan en ambulatorios, en centros de salud, en hospitales, tanto evidentemente psiquiatras como terapeutas psicológicos. Para dedicarme a la clínica privada he tenido muchos casos. Y curiosamente, algunos inducidos por drogas y que han tenido este curso tan fácil, tan rápido. Algunos los he visto después de muchísimos años de psiquiatrización y por tanto lo único que se podía hacer era inducir cierto autocontrol para que no estuviesen entrando y saliendo de las hospitalizaciones, de los internamientos. He tenido también algún caso absolutamente satisfactorio de una persona que se ha resistido durante más de 40 años a ser patologizada. Ha tenido varios brotes, varios internamientos, pero asociados además a factores desencadenantes perfectamente especificados y con un tipo de delirio muy particular asociado a su historia vital. O sea, de estos casos que serían el ejemplo típico de cómo la esquizofrenia es un fenómeno conductual. Y esta persona para mí es admirable en cuanto a que tan pronto pasaba esa fase aguda, ella misma recuperaba el control, intentaba que le diesen el alta lo antes posible y volvía a recuperar su vida normal. En un caso precioso de una mujer extraordinaria además. Bueno, todo esto va muy relacionado con un tema que vas a tratar en el Psicofest, que además animamos a la gente a que todavía coja su entrada porque realmente quedan todavía unas cuantas y bueno, nos veremos allí el 29 de marzo en Salamanca y pueden coger su entrada por la web de Psicofest. Y yo te quería preguntar qué esperas de ese debate y qué opinas en general de la psiquiatría, aunque lo podemos intuir por todo lo que vas diciendo, ¿no? Como el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada, la verdad es que no espero mucho del debate. ¿Por qué? Pues porque empiezo por el principio. ¿Qué opino de la psiquiatría? Yo creo que la psiquiatría es de estas especialidades fallidas de la medicina desde el minuto uno. O sea, cualquiera que conozca cómo se ha generado la tradición psiquiátrica lo puede entender. O sea, los psiquiatras son médicos con una formación biomédica que olvidan por completo el modelo biomédico para tratar la conducta de las personas sin ese conocimiento previo que se requiere, ¿no? Entonces la psiquiatría es una disciplina fallida. Lo he contado también muchas veces, en los años, yo creo que fue los años 90, la psiquiatría estuvo a punto de desaparecer. O sea, con el desarrollo de las técnicas de evaluación neurológicas, el aparataje que hay para medir actividad cerebral, claro, todos los problemas que afectaban supuestamente al funcionamiento cerebral los tenía que ver el neurólogo. Entonces, ¿el psiquiatra qué hacía? Pues estaba a punto, fuera.
¿Cómo se recuperó la psiquiatría como una disciplina de peso y no fue sustituida directamente por la neurología? Yo creo que hubo ahí un cambio importante con determinados modelos que sustituyeron a los modelos anteriores, donde decían, no, pero no solo es una enfermedad neurológica, los factores psicosociales afectan también. Entonces, el neurólogo va a estudiar exclusivamente el funcionamiento cerebral, pero el psiquiatra tiene que tener una formación más amplia, pero una formación más amplia que nunca se daba. O sea, si ves los cursos de psicología médica o de cualquier formación dentro de la carrera de medicina o cualquier formación asociada a la especialización de psiquiatría, es que no hay nada que sea esencialmente psicológico más allá de esta psicología de andar por casa popular, que parece mentira que se enseña en una facultad, ¿no? Y aquellos psiquiatras que daban más peso al tema psicológico que al tema médico, en sus términos, eran psicoanalistas. Con lo cual, ¿qué quieres que te diga? Sí. No hay forma de salvar la psiquiatría como disciplina. O sea, ni dentro del propio modelo médico, ni por supuesto dentro de un modelo psicológico. Y también me obligo a aclarar siempre que esto no tiene que ver con cada uno de los psiquiatras como personas, sino de la psiquiatría como disciplina. Yo no creo, de verdad, que haya algún psiquiatra que considere que está tomando el pelo a su paciente. No lo creo. Luego, que no se acorten las frases cuando la gente las utiliza por ahí, o no lo creo. No creo que los psiquiatras tomen el pelo a las personas. Pero la psiquiatría es una disciplina sin fundamento. Y en ese debate que puede ocurrir, pues, no sé, es que me parece tan fácil los argumentos que echan por tierra cualquier argumento psiquiátrico que no, realmente no sé. ¿Qué me daría, qué me molestaría más que ocurriese? Pues que el psiquiatra no intentase defender sus argumentos. O sea, que no hubiese realmente una discusión para que los oyentes pudiesen entender las dos posiciones. O sea, si el psiquiatra de repente dice, es verdad, tiene razón, y empieza a decir lo que comento, que está diciendo este señor de YouTube, claro, yo no lo puedo acusar de no saber nada de psicología. O sea, él está defendiendo la psiquiatría y dice que efectivamente la psiquiatría es indefendible. Entonces, no hay debate. Y eso, pues no me parecería lícito, ¿no? A mí me encantaría el que las personas que asistan atiendan a un debate de verdad, ¿no? No donde uno humilla al otro, sino donde cada uno intente argumentar y se escuche los contraargumentos y los oyentes puedan tomar una decisión acerca de las cosas que se oyen. Pero si el psiquiatra dice, no, no es verdad, si es que efectivamente el modelo biomédico de las enfermedades mentales no tiene mucho que hacer, pues... No, ya esperemos que haya debate. Esperemos que sí. Y lo veremos por Salamanca. Nada, ahora después de todo esto habrá gente que a lo mejor nos esté conociendo por este vídeo y no te ubique, no te conozca. No te voy a pedir que te presentes porque tenemos muchos otros vídeos donde también cuentas un poco eso. Tampoco voy a hacer un recorrido súper profundo y preciso por tu historia, pero sí que quería que resaltaras un poco cómo has sido, ¿no? O sea, te criaste en Galicia, ¿no? Luego fuiste a estudiar a Madrid y ahí empezaste ya como terapeuta, investigadora, docente. O sea, ¿cómo fue ese recorrido? Si no me equivoco, investigaciones en adicciones, eso fue de lo primero, ¿no? Yo estudié la carrera en Santiago de Compostela. Hice lo que era entonces la tesina de licenciatura, que era voluntaria, no tenías por qué hacerlo. O sea, tú eras licenciada y ya podías hacer cualquier cosa, pero había ese año de investigación que era la licenciatura con grado, se llamaba. Y yo hice esa tesina y la hice sobre el hábito de fumar. Y eran el año 86, entonces estaban aún en boga las técnicas aversivas, semiaversivas. Yo hice mi tesina con mi amiga de toda la carrera y sigue siendo mi amiga del alma, María José Lista Rubianes, ella sigue en Galicia. Ella la hizo sobre la técnica de fumar rápido, que era horrible. Yo la hice de una más light, que es la técnica de retener el humo. Y decidí venirme a Madrid a hacer el doctorado, pensando en hacer los cursos teóricos y volverme a Santiago a hacer la tesis con Elisardo Becoña, que había sido mi director de tesina. Por cuestiones personales decidí que me quedaba en Madrid
hice la tesis en Madrid y, claro, continué con tabaco. Pero ya habían cambiado los tiempos y también mi grado de conocimiento acerca de qué cosas podían o no podían funcionar para enseñar a una persona a dejar de fumar. Entonces hice un programa de entrenamiento en autocontrol donde había distintos componentes y había 4 grupos, un grupo control, un grupo de información, otro grupo de entrenamiento de estrategias de autocontrol y otro un híbrido. Y durante un año se veía los efectos de la intervención. Estuvo interesante. Y después continué en el Servicio de Psicología Aplicada de la Autónoma, llevando grupos de tabaco, grupos de habilidades sociales y clínica individual. O sea, yo siempre había hecho clínica, pero a fumadores, y ya en el servicio de psicología, o sea, desde el año 90 llevaba el servicio de consultoría. Y a partir de ahí empecé a formarme como terapeuta, ¿no? ¿Y algunas conclusiones principales o algunas cosas que destaques de esas investigaciones en tabaco, en adicciones, aparte de lo que has comentado? De tabaco, como no podía ser menos, cada vez que aparece de manera más clara cuál es el modelo de génesis de mantenimiento explicado conductualmente de cualquier adicción, aparece algún tipo de fármaco o algún tipo de mecanismo que hace que las personas quieran, ¿para qué esforzarme? Sí, esto, ¿no? El parche con nicotina. Pero es así. O sea, apareció con todos los programas de entrenamiento en biofeedback, aparecía la alternativa fácil, cómoda, pasiva, donde la persona se convertía en un paciente en vez de ser agente de cambio. Y, por tanto, todos esos estudios pasaban a un segundo plano, ¿no? El biofeedback en España se dejó de hacer precisamente porque miopía, operación de miopía, estómago, no sé qué, no sé cuánto, problemas neuromusculares, Indiva y un montón de técnicas que hay, de cosas así. Donde más se desarrolló las técnicas de biofeedback eran precisamente en aquellos países que no tenían, o sociedades, que económicamente no podían tener esos aparatajes. Por ejemplo, Cuba, en los años 80, fue paradigmática en la solución de problemas de miopía con entrenamiento en biofeedback, porque no había ni una peseta. Cuando empezamos esta sociedad de bienestar y hay muchas técnicas estupendas que se desarrollan, pues las personas dicen, no, que quiero entrenar el cristalino para que se acomode y yo no tenga que usar gafas, o ir a que en 5 minutos me hagan una operación de láser y salgo tal cual, el láser, ¿no? Y así con todo. Y con tabaco pasó exactamente igual. Yo, después de trabajar mucho en tabaco, hubo una época en Madrid que es muy interesante en cuestión de drogas, de lo que era el Plan Regional de Drogas de entonces, que estaba dirigido por un psicólogo que se llamaba Julio Álvarez. Julio Álvarez se rodeó de todos los psicólogos conductuales, terapeutas conductuales que había, e hizo unos cambios en el Plan Regional de Drogas alucinantes. Y entonces se pasó del modelo de enfermedad, donde el adicto era un enfermo y por tanto no era responsable de su enfermedad, en todo caso era la sociedad que lo había llevado hasta ahí, pero nunca era responsable, a un modelo de autocontrol, donde había una corresponsabilidad, ¿no? O sea, no es ni la sociedad ni el cuerpo, es una interacción, ¿no? Y entonces, en ese punto, el Plan Regional de Drogas nos financió muchas veces estudios de prevención de drogas, que es lo que hacía que los chavales jóvenes empezasen a consumir. Y ahí fue donde yo creo que me empecé a empapar de lo que es el análisis de la conducta, ¿no? No directamente desde la terapia, sino más bien desde la prevención, o sea, de modelos conductuales que expliquen por qué las personas eligen una conducta problemática, se decía desadaptativa, no, muy adaptativa, pero problemática. Y a partir de ahí ya... Entonces, hasta ese momento que descubriste o te empapaste un poco más de análisis de conducta, ¿cuál era el enfoque, digamos, por el que tú abogabas? Yo no tenía enfoque. Yo creo que era como la gran mayoría de los estudiantes. Sí, un poco de todo, ¿no? Sí. Es que ni te lo planteabas. Vamos, a mí me encantaría decir que desde primero de carrera yo me vi en que... Para nada. Vamos, o sea, yo estudié la carrera en los años 80, 18, 19, 20 años, y quería divertirme. O sea, no me preocupaba absolutamente nada. O sea, mentiría si ahora me colgase las medallas desde que siempre fui una persona inquieta hacia... No, estudiaba lo que digería, vomitaba, sacaba muy buenas notas y listo. Pero cuando empecé a investigar, es decir, al acabar la carrera,
me empezó a interesar, porque es que, claro, empiezas ya, para investigar tienes que leer mucho, tienes que aprender qué se está haciendo. Y eso sí que me abrió un campo muy claro, pero muy, muy claro. Y ahí ya fue donde me empezó a apasionar el análisis de la conducta. Pero no fue durante la carrera. ¿Y qué principales referentes encontraste en esos momentos dentro del análisis de conducta? Pues mira, todos los manuales, personas no, Sí. lecturas, todos los manuales que había publicado Trillas, me atrajeron desde el principio, Trillas y la editorial Fontanella, que era una editorial catalana ya extinta, que empezó a traducir los libros de Skinner, libros de Catania. Entonces, en la Autónoma sí había una buena biblioteca en ese sentido, y empecé a leer por ahí estos manuales clásicos. Y después ya llegó la tesis doctoral. Yo creo que ya estaba bastante encaminada hacia el análisis de la conducta, pero no sabía ni la milésima parte de lo que sé ahora. Y yo sigo diciendo que no sé ni la milésima parte de lo que tendría que saber. O sea, creo que nunca sé. O sea, yo sigo leyendo cosas que me siguen admirando y haciéndome plantear muchas de las cosas que digo que hago. Por eso creo que cada vez que doy un curso lo voy acomodando y tengo que ir ajustando los contenidos, porque hay cosas que me han sorprendido y creo que la gente las tiene que conocer, ¿no? Entonces empecé a leer esos manuales, me pareció interesantísimo. Ya había leído mucho de Skinner, pero porque Skinner, aparte de manuales y registro acumulativo, tiene textos sobre cuestiones sociales muy interesantes. Y ahí sí, Ciencia y Conducta Humana es un libro extraordinario. Pero fue a partir de los manuales de Trillas y de Fontanella. ¿Y se te ocurre ahora alguna cosa que hayas descubierto hace poco, que te haya chocado, que te haya sorprendido, que hayas tenido que acomodar el conocimiento, como dices? ¿Alguna cosa reciente? Yo creo que no tanto acomodar, porque sí creo que la base sobre la que yo me muevo, creo que tiene o sea, es como si fuese un puzzle donde las piezas están muy bien encajadas. Lo que pasa es que ese puzzle va creciendo hasta el infinito, pero además no solo en superficie, sino que en tridimensional. Con lo cual, lo que sí intento es acomodarlo desde el principio, no dejar huecos. O sea, yo si hay un hueco, que creo que muchas veces eso no se hace, no es rellenarlo con palabrería, sino rellenarlo con conocimiento. Entonces, yo sigo, no lo dejaré de repetir, la fascinación que tengo hacia la conducta adjuntiva, y no entiendo por qué ese nombre que es tan interesante lo han cambiado por conducta inducida por el estímulo. Pierde la magia que a mí me parecía que tenía. Me sigue pareciendo increíble este estudio. Me parecen espectaculares los estudios que se están haciendo sobre extinción, y me parece absolutamente admirable cómo cada vez más se tiende a unificar los procesos de condicionamiento operante y pavloviano. O sea, yo oigo hablar, por ejemplo, a Ricardo Pellón, cuando viene a dar el título de experto en análisis de la conducta de la Autónoma, y, o sea, esa explicación de que da si ante un estímulo discriminativo una respuesta a un reforzador, lógicamente el reforzador es el estímulo condicionado del ED, que a su vez adquiere propiedades elicitadoras, ¿no? Entonces esa mezcla a mí me hace pensar mucho, porque antes sí lo veíamos como muy separado siempre, ¿no? Y realmente es imposible separarlo. Entonces eso me parece fascinante, me encanta. Todo el tema de la conducta verbal, todo, pero eso yo creo que hay que, aunque yo sé poquito de algunas cosas, pero intento que no haya huecos, porque me costaría seguir desarrollando conocimiento sobre ello. Y a veces me encuentro con que hay algún hueco. Por ejemplo, nuestros primeros estudios de Acobeo acerca de cuál era el discriminativo y la motivadora, los estamos cambiando, porque si una motivadora está asociada a una respuesta que da reforzador, no le podemos llamar motivadora, aunque tenga esa morfología. Y entonces estamos replanteando, no podemos, porque quien lo lea cree que hay dos funciones discriminativas distintas. Y es dos morfologías con la misma función. Exactamente igual que si delante del discriminativo no aparece la respuesta que está siendo reforzada, no es un discriminativo, es una operación de establecimiento. Entonces, todas esas cosas, afortunadamente Acobeo tenemos la gran suerte de que la gente que se interesa por el grupo de investigación es gente que quiere investigar, que no tiene ningún otro tipo de ambición ni de hacer currículum, sino de aprender. Entonces, el contar con gente que va allí a aprender y a plantearse estos problemas, pues es maravilloso, ¿no? Por esto te quería preguntar, porque estuviste primero con todas esas investigaciones de adicciones y ahora que estáis con Acobeo,
¿cuáles son los principales temas que habéis estado investigando estos años? Pues mira, nosotros, Acobeo, si te digo sí que todo es como un puzzle que se va construyendo, Acobeo es el paradigma de ese puzzle. O sea, la primera tesis que se hizo en el grupo de Montserrat Montaño era hacer un sistema de categorías de la conducta verbal. O sea, nosotros empezamos a leer todo lo que es la metodología de Reno, nos pareció fascinante. O sea, ya habíamos empezado a estudiar el proceso terapéutico, pero de una manera intuitiva, ¿no? O sea, la gente cambia por lo que dice. Vamos a ver. Y a partir de esa metodología, del análisis de las secuencias verbales, la división, ¿no? En interacciones, empezamos a hacer lo mismo de una manera más primaria. Y Monse se fue a hacer su estancia predoctoral al CEIC de Guadalajara. Yo tenía una relación excelente con Emilio Ribes, aunque ahora no lo parezca, excelente. Y acogió a mucha gente de mi grupo que hizo allí la estancia predoctoral. Y Monse fue una de ellas. Entonces Monse llegó emocionada diciendo, llegó por teléfono, mail, estoy viendo un programa que es que nada de transcribir, nada de escribir, que era lo que hacía Willard Day en Reno. Hay un programa, el Observer, que Y ese descubrimiento del Observer en el CEIC de Guadalajara. El CEIC es un centro de investigación, sobre todo de conducta animal, pero también había conducta humana, y utilizaban el Observer. Pues cuando llegó, tuvimos nuestro primer proyecto I+D, y el dinero que nos dieron fue para comprar ese software, que es carísimo, y sigue siendo carísimo, y a partir de ahí empezamos a desarrollar. Primero, el sistema de categoría. Siguiente paso, si hay un sistema de categoría funcional del terapeuta, hay que hacer uno morfológico del consultante, ¿no? Son morfologías de respuesta, pero vamos a ver cómo se asocian cada una de ellas. Y esa fue la siguiente tesis, que fue de Elena Ruiz. En medio se hizo una de reestructuración cognitiva, que era qué hay detrás de la reestructuración. Y ahí empezó el planteamiento de la reestructuración como un proceso de moldeamiento, ¿no? O sea, el debate socrático no es otra cosa que una forma de discriminar respuestas cada vez más atinadas que el terapeuta verbaliza. El debate. Después hay que utilizar esas nuevas verbalizaciones para que aparezcan otras respuestas fuera de sesión. Y a partir de la tesis de Elena, que ya incluía al cliente, como le llamábamos y le seguimos llamando nosotros, no hay nada malo en decir cliente, empezamos ya tenemos la interacción, vamos a estudiar aspectos concretos de esa interacción. Claro, porque las secuencias funcionales, bueno, es algo que también cuento siempre. Ya teníamos todo analizado funcionalmente y nos dimos cuenta que el 40% de las verbalizaciones se correspondían a alguna de las categorías funcionales. Nunca recuerdo si el 40 se correspondía al 60 o no, o era al revés, porque de esto hace más de 15 años. Pero nos encontramos que había un montón de cosas que decía el terapeuta en sesión que aparentemente no tenían utilidad. Porque no eran ni estímulo, ni estímulo antecedente, ni reforzador, ni estímulo... ¿Y todo esto qué es? Porque todos los que hacíamos investigación éramos terapeutas y nosotros sabíamos que no perdíamos el tiempo. O sea, que no utilizábamos la hora de terapia para hablar del bien y del mal, sino para hacer terapia. Y entonces fue cuando empezamos a decir, claro, pero es que resulta que no todo es así tan mecánico, sino que el terapeuta habla y hablando provoca determinados efectos. Y fue cuando empezamos a meter las disposicionales. Y fue cuando empezamos entonces a desmenuzar las disposicionales. Y así fue todo. ¿Y ahora dónde estamos? Ahora pues hemos abierto, está la tesis de instrucciones, que es estupenda. Es el último I+D que nos dieron, parte de un planteamiento que es el siguiente. Las personas que en su vida han sido entrenadas para seguir instrucciones se van a ver más beneficiadas del tratamiento psicológico. Entonces diseñamos una prueba experimental en colaboración con la gente de Sevilla, Maite Gutiérrez, Andrés García, Vicente Pérez de la UNED y Héctor Martínez del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara, en México, para medir el seguimiento de instrucciones antes de empezar el tratamiento, medirlo después y considerar que el propio tratamiento va a moldear el seguimiento de instrucciones. Y entonces hay los casos de éxito, y estamos en ello. Eso es el grueso de la investigación. Pero también estamos estudiando procesos de reforzamiento positivo específico, estamos estudiando cuando hay control aversivo en terapia, si las verbalizaciones proterapéuticas aparecen como respuestas de escape a los estímulos potencialmente aversivos, estímulos reforzadores negativos con contingencia positiva,
Y estamos en todo esto. O sea, como el proceso es infinito, pues nuestro trabajo es infinito. ¿Y todas las personas entonces podrían cambiar? O sea, entiendo todo lo que me estás diciendo de que algunas se pueden ver más beneficiadas del proceso, se han sido entrenadas en ese seguimiento de instrucciones, todo lo que has comentado, pero así, grosso modo, para la audiencia que nos escuche, ¿todas las personas podrían cambiar o a lo mejor ya en determinada edad, si ha habido X factores, que a lo mejor puedes destacar alguno, ya es más difícil, ya es más resistente a ese cambio? Vamos a ver, en teoría cualquiera puede cambiar a cualquier edad. O sea, sería ir en contra del análisis de la conducta el decir que hay un momento en que tú no puedes aprender. Vas a poder aprender siempre. Pero antes ponía el ejemplo del biofeedback y lo costoso que era hacer un entrenamiento, ¿no? Y que era más, prefiero lo cómodo. Pues hay personas que se van acomodando a su vida y precisamente porque las respuestas a problemas son formas de adaptación, pues no tienen el esfuerzo necesario para el cambio, no se va a dar. O sea, no hay de manera inmediata y muchas veces es el propio contexto familiar, social, el que dificulta o impide ese cambio, ¿no? También suelo decir esto de que a la gente le gusta reconocerte, ¿no? Y cuando empiezas a comportarte de una manera distinta, a la gente no le gusta. Entonces, va a dificultarlo. Entonces, no por razones teóricas, sino por una historia de aprendizaje, a veces es más resistente al cambio. Pero eso no quiere decir que sea imposible, en absoluto. Y entonces, ¿por qué funcionarían las terapias psicológicas? En el sentido de, vamos, yo entiendo por qué funcionan o por qué lo que tú me vas a decir, pero realmente si alguien no conoce nada del análisis de conducta, a lo mejor incluso sí está haciendo la carrera de psicología, pero bueno, dice, bueno, es que la eficacia, la terapia psicodinámica tiene eficacia, no sé qué, lo que sea. ¿Por qué realmente funcionan y por qué no nos debemos quedar solo en que funcionan, sino qué hay detrás de que funcione, ¿no? Sí, vamos a ver. ¿Por qué funcionan las terapias psicológicas? Es el nombre, o por qué funciona el tratamiento psicológico, no recuerdo bien, es el nombre de un artículo que publicamos en la revista Psicotema hace pues, muchísimos años. Nuestra hipótesis que mantenemos, y ahora lo que estamos es intentando demostrarla, pero la hipótesis la mantenemos, es que sea cual sea el modelo sobre el que trabajes, la terapia psicológica funciona porque a partir de la interacción verbal se ponen en marcha los mismos procesos de aprendizaje que te pone la vida para que vivas. No hay ninguna diferencia, con la peculiaridad de que cuando la persona que está haciendo terapia, el terapeuta, sabe lo que está haciendo, esos procesos que van a ocurrir sí o sí, ocurren antes de manera más eficiente. Cuanto más sepas de análisis experimental de la conducta, más puedes utilizar ese conocimiento para favorecer la aparición de tales procesos. Pero lo que no podemos dejar de considerar, o sea, no podemos olvidar que las personas aprenden aunque no sepan que están aprendiendo. Es decir, el efecto de una interacción ocurre quieras o no quieras. Pero después, cuando la persona sale por la puerta, existen otras muchas interacciones que van a lo mejor a anular el efecto de lo que ha ocurrido dentro. Y entonces siempre está el control de la persona, lo que puede o no puede hacer para cambiar, o lo que quiere esforzarse o no. Las personas desde que hay un momento que entran a terapia empiezan a cambiar. O sea, el hecho de estar en terapia provoca un cambio. Para que ese cambio se consolide, tienen que ocurrir otra vez una serie de procesos que permiten que el control del terapeuta dentro se traslade fuera. Y esto también es de sobra conocido. Precisamente en el curso al que hace referencia de análisis funcional avanzado se habla mucho de eso, ¿no? De el puente entre el dentro y el fuera, ¿no? Y es a través de procesos de aprendizajes que no puede ser de otra manera. Y además, o sea, hay una cosa que yo creo que para cualquier persona que se inicie en terapia tendría que ser tranquilizadora, que con una buena base en proceso de aprendizaje lo tiene todo. O sea, porque los procesos de aprendizaje son muy concretos, lo que son infinitos, inalcanzable de contar, que no paran, son las formas en las que tales procesos se dan. Los procesos son contadísimos. Entonces, si uno se forma con una buena base de análisis experimental, algo que yo no tuve en su momento, o sea, yo empecé a hacer práctica clínica y después aprendí los elementos básicos. Pero creo que hoy en día, que ya se ha popularizado el análisis de la conducta, ya hay muchas formas de acceder a la formación que no sea casi una cosa que tú vas generando por ti misma, ¿no? Una autoformación
autodidacta. Hoy en día no tiene por qué ser así. Yo creo que se puede llegar mucho antes a las claves de la conducta y a ponerlas en práctica en la clínica psicológica. Y algunas preguntas así burdas que realmente mucha gente se hace, de, por ejemplo, en terapia o en la vida en general solo cambia quien quiere, o realmente... Eso es falso. Claro. Eso es falso. O sea, las cosas que te pasan en la vida te hacen cambiar, es que cada minuto cambias. Lo que pasa es que son cambios ni siquiera, ya no trascendentales, pero es que a veces ni siquiera se notan. Pero tú vas cambiando y muchas veces, sobre todo, joder, yo tengo una edad, pero llega un momento en que digo, o sea, sin darme cuenta, o sea, ¿cómo he cambiado tanto? ¿No? Y sigo cambiando, evidentemente. Entonces, cambias quieras o no quieras. Ahora bien, si tú quieres cambiar en un momento específico, quieres hacer cosas distintas, quieres sentirte de otra manera, tienes que hacer un esfuerzo bien dirigido, bien guiado por el terapeuta, pero donde tú tienes que participar activamente, porque estás ahí, en la clínica, 1 hora al día. Sal fuera. O sea, tienes tú que hacer, que exponerte, que plantearte cosas que van en contra de lo que siempre estabas haciendo, o sea, lo que habías hecho hasta ese momento, ¿no? Y otro tema que mucha gente refiere pues es el tema de pensar en positivo, ¿no? Ser optimista. ¿Eso puede ayudar en algún caso? Independientemente de que a mí la primera respuesta que me sale es decir, una chorrada de pensar en positivo, es que no hay nada que no pueda ayudar en algún caso. O sea, todo puede ayudar en algún caso, todo. Lo que no podemos negar es que si algo le ayuda a una persona, eso no sea de ayuda. O sea, es que lo que no niegas es la empiria. Si a ti te ayuda a pensar en positivo, te ayuda. Ahora, ¿qué es pensar en positivo? ¿Por qué pensar en positivo te ayuda? Ese mismo fenómeno que ocurre cuando piensas en positivo, lo puede hacer otra persona con otras morfologías que tú no dirías pensar en positivo. O sea, esto es así. Pero, o sea, creo que sería de una presunción inadmisible que un terapeuta conductual dijese la terapia psicodinámica no funciona. Claro que funciona. Lo que no funciona es la tontería de explicación que dan los psicoanalistas acerca de por qué funciona la terapia psicodinámica. Pero funciona, la gente cambia. ¿Que puede ser mucho más rápida? Sin duda. ¿Que puede ser mucho más eficiente? Sin duda. ¿Pero que funciona? ¿O crees que la persona que va al psicoterapeuta psicodinámico es tonta? Y que sigue pagando para sentirse mal, ¿no? Algo tiene. Pero la explicación es lo que no funciona. En el curso que hicimos, bueno, hicimos los 2 cursos, ¿no? En la parte de habilidades terapéuticas hablábamos sobre todo el tema de asertividad, de empatía, de aceptación incondicional. ¿Es necesario que un terapeuta haga eso? Yo no hablaba de eso. Bueno, estuvimos traduciendo, ¿no? Vale, te lo digo porque... O sea, se comentaban esas cosas y tú lo estuviste traduciendo y estuviste explicando. Sí, perfecto, pero es importante, tú ya sabes claro. que muchas veces se cogen esas frases cortas y se descontextualizan y se malinterpretan, no sé con qué objetivo, pero no es así. Lo que es necesario, o sea, lo que es indispensable, y además ocurre, quieras o no quieras, es que a partir de que tú conoces a alguien que es tu cliente y empiezas a hacer cosas ante una persona desconocida que te empieza a contar cosas de su vida privada, ya está ocurriendo algún tipo de conexión, llámale como quieras, de control, vamos a llamarlo bien, que va a favorecer el cambio psicológico. Entonces, voy a ver si lo explico bien y no me doy mucha prisa. Una de las cosas que siempre insisto, hoy es viernes, ¿verdad? Ya estoy un poco perdida con los días de la semana porque acabo de llegar de México. En las tutorías con mis estudiantes de ITEMA, claro, siempre es, ¿y qué tengo que hacer aquí? Y la pregunta es, ¿qué quieres conseguir? O sea, no es qué tienes que hacer, sino qué quieres conseguir. Pues tienes que hacer algo que te permita conseguir eso. O sea, el problema no te lo tienes que plantear, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser simpático, tengo que sonreír, tengo que preguntar, tengo que ponerme serio. Prueba. Y hay, precisamente, todos los consultantes que están observándome ahora, yo les invito a que se den cuenta, ahora ya estamos en marzo, o sea, ya llevan muchos meses aprendiendo con nosotros en ITEMA, pero
ven, cuando los que me observan, o sea, observan a todos los terapeutas, pero yo tengo tutorías sobre mis casos o sobre el caso que lleva mi tutorando, ¿no? O los casos que lleva mi tutorando. Y ahí se dan cuenta perfecta de que yo soy absolutamente distinta según el interlocutor que tenga delante. O sea, yo adopto la forma en la que consigo lo que quiero conseguir a la manera que es más útil para esa persona. Yo soy capaz de hablar en un lenguaje absolutamente mentalista si sé que a la persona eso es lo que le gusta. Estoy atendiendo a alguien muy profundo, con muchas raíces, y pues yo me pongo a su nivel. O sea, a su nivel no quiere decir que baje, sino que hablo su lenguaje. Porque si no, o sea, yo no le tengo que dar una charla de análisis de la conducta. Claro. Yo tengo que conseguir que en su idioma ocurran los fenómenos que yo, en mi idioma, considero que son relevantes para explicar el cambio. Entonces, empatía. Define operacionalmente la empatía, que entonces es un efecto, no una habilidad. Y quieres conseguir esto, este entendimiento, este apoyo, esta comprensión, en que la otra persona de verdad tenga esas respuestas emocionales ante cosas que tú dices que le hacen sentirse cómoda, tranquila. Busca la forma de hacerlo. ¿Y cómo definirías la empatía funcionalmente? Yo la empatía la definiría como una palabra que incluye un montón de respuestas distintas, de interacciones distintas, que hay un fuerte componente emocional, en el sentido de respuestas condicionadas. Ante determinadas verbalizaciones, esa persona tiene una respuesta de comodidad, de tranquilidad, de esto que puedes sentir cuando te sientes en el lugar seguro, ¿no? Y, al mismo tiempo, una operante que facilita, por parte del terapeuta, que facilita que tú, ante esa situación de comodidad, de tranquilidad, des información que de otra manera no darías. Porque en ese momento la anticipación de cuál sería la verbalización del terapeuta nunca es una verbalización punitiva. O sea, la persona siente que puede decir cualquier cosa y, por tanto, las verbalizaciones del terapeuta facilitan, discriminan ese tipo de verbalizaciones. La empatía, esto que llamamos empatía, aunque siempre se dice no es igual que simpatía, yo insisto en que no es nada igual. O sea, muchas veces la empatía viene al revés, de esa sensación que digo, condicionada y operante, viene del ejercicio de una profesionalidad distante por parte del terapeuta. O sea, yo tengo consultantes que lo que quieren es ver en mí una señora catedrática de universidad que no se pone la bata blanca, evidentemente, pero que tiene esa bata blanca, ¿no? O sea, yo estoy aquí y entonces no quieren ni alguien afable, ni consejitos, sino que quieren una persona seria que les diga, que los trate con esa distancia, ¿no? Algo que aparentemente va en contra de la clínica psicológica. Pues no. Y salen y convencidos y entonces siguen sus instrucciones y lo entienden. Y hay gente al contrario que lo que quiere es pues casi colegueo y pues yo le doy colegueo. Y cada vez que digo esto, claro, ahora alguien va y coge esta frasecita y dice, yo les doy colegueo. Esta es la terapia psicológica que hace María Jesús. O sea, pueden hacer lo que quieran con mis frases, me da exactamente igual. Pero aviso, yo les doy colegueo, es una forma muy coloquial de decir que yo me adapto a aquello que sé, después de todo lo que es la interacción de evaluación, donde voy probando, aquello que tiene el efecto que yo quiero conseguir. ¿Y qué efecto quiero conseguir siempre? Siempre. Que la persona solucione sus problemas. Siempre. O sea, yo no quiero ni divertirme, ni sentirme bien yo, ni sentirme la mejor terapeuta. Lo único que quiero es que solucionen sus problemas y que se vayan cuanto antes. ¿Pero y te cuesta adaptarte en esos momentos, el ser tan camaleónica? No me cuesta adaptarme porque llevo años de práctica. O sea, es una habilidad. Y la entrenas, y la entrenas, y la entrenas. Y gracias a eso, a que no es ninguna ciencia infusa, ni es una característica personal mía, sino algo que he ido entrenando y que cualquiera puede entrenar, no me cuesta nada. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, porque creo que también lo hablamos en el curso, en esa parte de habilidades de terapia, de encontrarte con algún consultante, con algún cliente que choque mucho con tus valores o que te caiga mal? ¿Consigues totalmente lidiar con ello? Totalmente. Tengo que aclarar lo que digo siempre. O sea, yo puedo tratar cualquier caso menos un pederasta. No porque no pudiese, sino porque no quiero hacer el esfuerzo. No me apetece. O sea, creo que, como no vivo de la terapia, ni tengo, afortunadamente,
no he tenido la desgracia de cruzarme en mi vida profesional para tener que renunciar o derivarlos, no me cuesta trabajo decirlo, pero no quiero. Que, ojo, otra vez, de aquí no quiero decir que pederastas a la hoguera, no, se les puede tratar, pero yo no. Y sin embargo otras cosas como comportamientos machistas absolutamente evidentes por parte de la persona que tengo delante, despreciativos hacia la ciencia o con unas ideas políticas que son la antítesis de las que yo tengo, no tengo ningún problema. Al revés, o sea, es un reto, me resulta un ejercicio útil el poder afrontarlo y el saber de qué depende, que a lo mejor cuando estoy oyendo una frase que en un momento de café me haría soltar sapos y culebras por mi boca, esa punzada inmediatamente asociada a algún tipo de verbalización de este tipo, el ejercicio de control que tengo que hacer, el anteponer que es una situación de terapia, que la persona no está diciendo nada ni haciendo nada ilegal, sino que cualquiera puede pensar lo que quiera y decir lo que quiera, pues me encanta el ser capaz de sobreponerme a ello. ¿Y crees que en general es posible o es común que la gente se desprenda de esa ideología, de esos juicios morales cuando está interviniendo en terapia? Porque, por ejemplo, más allá de la terapia, lo que se ve mucho en psicología, quizás sobre todo nosotros que estamos sesgados por las redes sociales, es que se mezcla muchísimo la psicología con la moral, con el sesgo que tiene uno mismo, ¿no? Y se divulga desde ahí, se difunde desde ahí, e inevitablemente eso también en parte ocurrirá en algunas ocasiones en terapia, claro. Yo estoy segura de que muchos compañeros que hacen terapia no piensan como yo. Y claro, cuando estamos hablando de posiciones personales, todas son perfectamente defendibles y respetables. Yo estoy hablando de la mía. Esto no es ciencia, esto es una posición personal. Y para mí es un logro el ser capaz de poner aquí mi vida personal y aquí mi vida profesional y separarlas absolutamente. Yo soy una persona que cuando hablo no digo tacos cuando estoy aquí hablando contigo. Cuando estaba educando a mi hija tampoco decía palabrotas. Pero cuando estoy especialmente con una amiga donde nos quejamos del mundo mundial, yo soy la persona más ordinaria, más bruta que puede haber. Pues, te pongo este ejemplo porque creo que el ser capaz de cambiar por completo tu conducta y seguir siendo tú misma, según cuál sea el contexto en el que estás, es algo muy valioso. Yo pienso que todo el mundo tiene derecho a ser ayudado. Cuando yo digo que yo no ayudo a los pederastas es porque no me apetece. O sea, el abuso de una persona indefensa me parece inadmisible. Pero hay otras personas que lógicamente los tienen que tratar, ¿no? Pueden tratarlos. El hecho de erigirme yo en alguien que en mi vida profesional digo, a ti te trato, a ti no te trato, a ti te trato, me parece inadecuado. Que no quiero decir que haya gente que no lo pueda, que lo haga, que sí. Yo soy una defensora a ultranza de la libertad y aunque no me guste, tiene que haber gente que piense en las antípodas de lo que pienso yo o que considere la vida absolutamente distinta de lo que pienso yo. Y en la situación de terapia, yo me olvido. Ahora, yo me encuentro a esa persona en la calle y no le dirijo la palabra. En mi vida hago lo que quiera. ¿Vale? No quiero ese trato. ¿Y tú, María Jesús, consigues desprenderte de la mirada funcional, por decirlo de algún modo, en tu vida cotidiana? O sea, cuando estás alejada de todos estos contextos docentes, de cursos, de terapia, de lo que sea, ¿estás de algún modo pensando funcionalmente todo el rato? Yo creo que al final, pensando seguro, hablando no. No puedes dejar de darte cuenta de las cosas, sobre todo una vez que las tienes tan automatizadas, ¿no? Mis estudiantes de ITEMA, en las primeras sesiones, cuando yo les digo, no, mirad, ya veréis cómo en la siguiente, cuando yo haga esto, va a pasar esto. O esto que he hecho ya verás el efecto que produce. Y se quedan sorprendidos. Y le digo que no es magia. O sea, es simplemente que nos guste o no nos guste, los seres humanos nos repetimos. Y entonces es fácil predecir. Yo
Entonces, este entrenamiento que tienes también lo utilizo. Pero lo que no utilizo, precisamente porque quiero mucho a mis amigos y eso de estar hablando siempre como analista de conducta es una pesadilla, utilizo las palabras más coloquiales del mundo, ¿no? Pero es algo que me ha ayudado muchísimo en la educación de mi hija, por ejemplo, el saber de análisis de la conducta. Es algo que me ha ayudado muchísimo a superar a veces cosas complicadas en la vida, ¿no? O sea, cuando dices, joder, me meto en la cama y me pongo a llorar, pues a lo mejor no tienes que meterte en la cama y ponerte a llorar. O, yo qué sé, cuando hay imagínate, una ruptura sentimental, que hoy en día son mucho más complicadas por las redes y todo esto, pero yo era hasta aquí, cero, no ha existido ningún estímulo que me recuerde, ninguna cosa, instrucciones a todo el mundo, ni me volváis a hablar de fulanito. Entonces todo eso, pues evidentemente ayuda el saber que esta es la manera en la que antes vas a superar algunas cosas, ¿no? Pero en lo que es el discurso así no hablo funcionalmente. Sí, te preguntaba sobre todo porque, bueno, nos hemos preguntado ya a varias personas. Por ejemplo, me acuerdo que Rubén Ardila en su momento nos hablaba de Skinner y cómo Skinner estaba todo el rato con todo esto, y sin embargo Rubén abogaba más por distanciarse un poco, ¿no? Sí, no, yo también soy de la opinión de distanciarme. También entiendo que Skinner fue un iniciador. Entonces, cuando de repente empiezas en un mundo que está siendo nuevo, impregna toda tu vida, ¿no? O sea, absolutamente todo. No, creo que sería muy difícil controlarlo. Yo entiendo que hoy en día es más fácil ¿no? Está ya todo muy dicho. ¿Y alguna faceta así, o sea, no quiero entrar en intimidades ni nada así, pero alguna ocasión en la que tú hayas visto que tienes algún problema, alguna conducta problemática, como todo esto que señalabas ahora, que te hayas puesto a intentar analizar funcionalmente qué ocurre y que sea como una flaqueza, ¿no? Un apartado donde te ha costado, ¿no? Entenderte, digamos? Sí. Si la quieres comentar, si no, no hay problema. No. Hay en mi familia hubo una tragedia muy grande, de muerte y separación de unos niños, y yo creo que durante años hicimos todo lo que no hay que hacer. No fue posible frenar el efecto absolutamente nefasto que ocurrió a raíz de esa muerte y cómo afectó a todos los miembros de la familia. Es verdad que yo también sabía mucho menos, era mucho más joven, pero mi conocimiento no fue capaz de cambiar, o sea, de hacer todo lo que no había que hacer, no fue capaz de frenar eso. A veces sí, o sea, yo qué sé, yo puedo tener miedo a determinadas cosas y saber perfectamente cómo tengo que dejar de tenerlo. No me merece la pena el esfuerzo, ¿no? Esto son cosas menores, pero sí hay cosas cuando hay temas que son muy desestructurantes y que alteran mucho lo que es el día a día, inesperados que vienen de repente. Es difícil. Por mucho que sepas, en teoría, el esfuerzo que hay que hacer para aplicarlo lo hace, al menos en mi caso, en esa situación concreta, absolutamente inviable. Pues metiéndonos en algunas cuestiones relacionadas todavía con la clínica, sé que al final no quiero justo hacer lo que nosotros decimos que no hay que hacer, pero como sí que en el curso, por ejemplo, hablabas de un poco lo que se dice que hay detrás a veces de etiquetas como el TLP, quería pasar de refilón por algunas etiquetas, pues, si podías dar una explicación funcional, algunos pequeños... Obviamente cada caso es un mundo y ya sabemos. Pero lo puedo intentar. Y el primero era el TLP, porque justo de este también sacamos un clip del curso. Sí. Y bueno, pues siempre generan controversia, ¿no? Sí, no entendí muy bien. La verdad es que no le dediqué mucho tiempo. Como te decía antes, me mandan cosas y a veces las miro y a veces ni las miro. Entonces no acabé de ver muy bien la crítica. Pero cualquier persona que haya tratado a alguien con esta etiqueta reconoce que hay una serie de respuestas características, precisamente estos los síntomas del TLP,
que es lo que permite ese diagnóstico, y hace referencia pues, a la dificultad para reconocer emociones, etc. Entonces, precisamente en el libro de Marshall Linehan aparece el ejemplo que luego critican en ese clip que pusisteis de anuncio del curso, de difusión del curso, y es el hecho de un problema, dicen desde esta terapia dialéctica, que uno de los problemas causales que están en la base del desarrollo del TLP está en no haber validado las emociones. Y yo, primero, que ese tipo de aseveraciones así generales en cuanto con una frase que es tan poco conductual como validar, donde se incluyen un montón de procesos distintos, me parece que no es admisible en una terapia conductual. Aparte de eso, del ejemplo que ponía, que ha sido tan criticado, es que al revés, en muchas ocasiones los padres, los educadores, las personas que están alrededor de esos niños que se están desarrollando, lo que le tienen es que enseñar a denominar cada una de las emociones como las está haciendo públicas para que distinga. Entonces ponía el ejemplo del hambre, ¿no? O sea, un niño sabe que si dice tengo hambre, lo normal es que le den de comer, porque está pidiendo una necesidad básica, ¿no? Pero si tú conoces al niño y sabes que cada vez que hay algo rico va a decir tengo hambre, pero si no es algo rico, es algo que no le gusta tanto, no va a decir tengo hambre, ya sabes que eso que siente no es hambre, sino ganas de comer. Entonces no tienes por qué decir estupendo, tienes hambre. Entonces, o no, tienes hambre pero no vas a poder comer. Sino, esto que sientes no es hambre, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que resulta controvertida en estos diagnósticos, pero que para mí es clarísima. O sea, no hay que validar por defecto, hay que enseñar a discriminar. Y todos estos estados corporales absolutamente indiferenciados que tú comunicas en relación al contexto en el que estás, los adultos que están a tu alrededor te enseñan a darle un nombre. Entonces, el TLP, hay un problema de discriminación de esas respuestas privadas que se hacen públicas. Si la solución o la causa inicial es que no se han validado, yo creo que se está cometiendo un grave error, porque es lo contrario de discriminar. No das todo por bueno, no apoyas eso, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas en el TLP muy curioso. Y luego, como siempre, las etiquetas diagnósticas son nocivas por muchos sentidos, pero el hecho de el ampararte en esa etiqueta para explicar comportamientos que están siendo castigados por el medio o incluso censurados. En el caso de castigo lo digo de verdad. Y en el caso de censura, estas verbalizaciones negativas que lo único que generan es más problemáticas sobre ti mismo. En el caso de las etiquetas diagnósticas es dramático, ¿no? Como una persona se ampara en ellas. Y no es que no puedes decirme nada porque yo tengo esto, ¿no? Entonces ahora de repente todo el mundo es autista, todo el mundo es Asperger, todo el mundo es TDAH, pero todo el mundo. Entonces, ¿dónde estamos? Hay que plantearse qué se gana. Y se gana mucho. O sea, cada persona gana en el sentido de que se da una explicación al problema, no hace un esfuerzo por cambiarlo y controla de alguna manera el medio, porque pobre, bastante tiene con ser autista, bastante tiene con no sé qué. Yo creo que son nocivas, absolutamente nocivas. Muy, muy preocupantes. Otra, que además me parece muy curiosa, por decirlo de algún modo, es el trastorno de identidad disociativo. ¡Fua! Pues como no me lo expliques. Buah, pues tiene bastantes aristas, creo yo. Pues cuéntame algo de él. Pero, por ejemplo, mira, todo el tema del trastorno de identidad disociativo es como... yo, de hecho, bueno, no voy a mencionar a nadie ni nada así, pero ves algunas personas, yo no sé exactamente cómo se especifica en el manual, sinceramente, pero ves algunas personas que, digamos, tienen diferentes personalidades, ¿no? O sea, al final personalidad múltiple, y actúan realmente en consonancia con esas diferentes personalidades que ha ido forjando, hasta el punto de que a lo mejor incluso no recuerdan, o dicen no recordar, lo que han vivido con otros personajes, ¿no? No sé si te has topado alguna vez con ello. No. Lo del trastorno disociativo sí. Pero no sé si me he ido de nombre o... Sí, no, posiblemente lo hayas dicho bien, pero yo no soy una especialista en etiquetas. O sea, ya. Lo dice y así me olvido inmediatamente y me pongo a evaluar. Entiendo lo que dices.
voy a empezar por lo que ya es seguro que esperas oír, cada caso es único. Sí. ¿Por qué aparece ese tipo de conductas? Habría que verlo. Pero cuando se habla de trastorno de personalidad disociativo, yo lo que haría sería especificar cada una de las palabras. Primero, porque es un trastorno, es decir, es algo que a la persona le está generando problemas. Segundo, de personalidad, que hace de referencia no a comportamientos esporádicos, sino que se mantienen en distintos contextos. Y disociativo es que no te acuerdas de algunos cuando estás haciendo los otros. Entiendo algo así. Entonces, a mí aparece una persona que me dice este tipo de cosas y yo me pondría a evaluar cada uno de esos estilos comportamentales para encontrar primero si hay algún tipo de variable del contexto externo a los que se asocie cada forma de personalidad, porque es que a lo mejor resulta que es muy útil, ¿no? Si quieres ponemos el ejemplo de esta mujer francesa abusada por su marido, amante, padre y esposo, y un absoluto pervertido en el sentido más coloquial y despreciativo del término, ¿no? Esta persona eran dos cosas radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, yo iría a los procesos de reforzamiento asociados a unos y a otras. O sea, tú piensas que lo que llamamos comportamiento moral o la moral es un elemento que nos ayuda a adaptarnos al mundo. Cuando la moral es un impedimento, dejamos de tener moral. Es decir, nosotros la moralidad nos da sentido a lo que hacemos. De alguna manera, el cumplir con esa moralidad es un efecto tranquilizador cuando no hay un reforzador externo asociado. Pero si resulta que el reforzador es más fuerte que la moral, dejamos la moral. Pero no es que la dejemos voluntariamente, sino que deja de tener función. En este tipo de trastornos yo lo que haría es, primero, si la persona pide ayuda o no pide ayuda. Si pide ayuda, ¿por qué pide ayuda? ¿En qué momento empieza a resultar problemático? También te digo, hoy precisamente una mujer, hablé con ella por teléfono porque quería consulta conmigo, yo ya estaba desbordada, y me contaba que a raíz de un problema que tuvo, cerebral, orgánico, tratado, ahora empezaba a tener una serie de problemas de recordar, pero recordar no dónde dejó la taza, sino grandes episodios de su vida, pasados y recientes, y como si no los hubiese vivido. Te digo esto porque una de las cosas que yo haría, a pesar de ser una terapeuta de conducta, defensora de lo psicológico por encima de todo, lo que no digo es que no haya algún problema orgánico que puede estar dando lugar a eso. Entonces, si viene una persona y dice, o sea, es que no me comporto así, yo no lo recuerdo, ya, pues es que te hago un estudio neurológico. O sea, no voy a pensar que todo es comportamental. Pero cuando no hay una base orgánica, entonces me pondría a analizar funcionalmente. Y tú piensas que estos trastornos que son tan llamativos no son cosas muy distintas a las que pueden ocurrir en cualquier persona que se mueve en contextos muy diferentes. Es decir, tú estás comportándote de manera que en esa situación que se repite en tu vida una y otra vez, estás teniendo acceso a los reforzadores a partir de esas conductas tan concretas. Pero cuando cambia la situación, tiene que cambiar la morfología de las cosas que haces. Y todos nosotros lo hacemos, absolutamente. Llega a un extremo en que parece que son personalidades distintas. Si definimos conductualmente la personalidad, tampoco hay nada aberrante en ello, ¿no? O sea, estilos de comportamiento que se repiten una y otra vez cuando los contextos son estables. Pues nada más. O sea, por otra parte, no deja de ser enormemente interesante tener experiencias de tantas formas distintas, ¿no? O sea, creo que eso también puede ser muy reforzante. Yo estudiaría el caso, o sea, qué tipo de personalidades son las que va interactuando, por qué no se acuerda de unas y de otras, porque es que a lo mejor resulta que los valores, en el sentido de las reglas que controlan la conducta, son contradictorias. Y entonces el olvido, como una respuesta de escape, donde tú favoreces que en el contexto no aparezca ningún elemento que discrimine el recuerdo. O sea, precisamente para que no ocurra el recuerdo, tú cambias por completo de contexto. O sea, recordar es una operante y olvidar es una operante. Entonces, a mí me parece que tiene toda la lógica. Lo que no tiene, lo que rompe los esquemas es cuando tú piensas que la personalidad está dentro y entonces la personalidad es lo que explica la conducta y en esa persona conviven varias personalidades. Claro, eso sí, no lo puedes procesar. Pero cuando tú hablas de personalidad como estilos estables o estabilizados,
de conducta asociados a una serie de variables, esta personalidad disociativa no es nada aberrante. Ahora te suelto otra etiqueta, pero justo con el tema de recordar. Quiero meterme con el tema de la memoria y cómo se concibe la memoria desde el análisis de la conducta, porque, por ejemplo, en el curso ponías 2 ejemplos que me parecen muy representativos, ¿no?, de todo ello, de cómo a lo mejor en algunos momentos olvidamos algo, retrocedemos para ver lo que hemos hecho, ¿no?, y acabamos recordando lo que íbamos a hacer. Y también de otro que van 2 personas por la calle y que de repente se dan cuenta de que están pensando lo mismo y no es casualidad, ¿no? O sea, si nos puedes explicar. Claro, es que también me acuerdo que alguien me enseñó algo donde se me criticaba por banalizar el hecho de que era mejor hablar con verbos y no con sustantivos. O sea, pequeñas cosas que son ayuda de repente se convierten en lo más importante que ha dicho esta persona. Y claro, como eso es una tontería, esta persona solo dice tonterías, ¿no?, estas generalidades. No, pero es verdad que hablar con verbos y no con sustantivos te ayuda a entender. O sea, no es la explicación ni la panacea, ni nos van a dar el premio Nobel. Entonces no hay memoria, nosotros recordamos. No hay olvido, nosotros olvidamos. Entonces, desde el momento en que describimos en términos conductuales, nos obligamos a ver toda la secuencia, estímulo, respuesta consecuente, que puede estar explicando eso. Entonces, nosotros recordamos y olvidamos, por lo contrario, porque existen determinados elementos presentes en un contexto de los cuales podemos dar cuenta en el sentido de verbalizar que están ahí o no. Estos tienen el efecto, lo sepamos o no lo sepamos. Y entonces yo ponía este ejemplo y siempre pongo el mismo. O sea, yo estoy aquí y de repente me levanto y cuando llego allí digo, ay, de aquí viene a ser. Y vuelvo. Y es un truco que nos enseñaron nuestras abuelas. O sea, cuando digo que los procesos de aprendizaje ocurren, como ese dicho tan gallego, de uno cree unas meigas pero ve las airas, pues igual, puedes no creer los procesos de aprendizaje pero están ahí. Y posiblemente tu abuela no sepa que por volver al sitio no era una cuestión de magia, ni había un duendecillo que te lo decía al oído, sino que el estímulo que había evocado, esa respuesta está presente allí y no en el pasillo, ¿no? Entonces, esto es así, o el hecho de que tú vayas y haya un estímulo que provoca en ti un efecto. Pero ese estímulo no tienes por qué ser consciente en el sentido de poder verbalizar la relación respuesta-efecto, estímulo-respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, recordamos porque hacemos una acción operante para. Hay elementos, por eso las reglas mnemotécnicas no son otra cosa que facilitar los discriminativos que nos dicen, esta es la respuesta que va a ser reforzada. Es una regla mnemotécnica que puede ser morfológica, puede ser en cuanto al contenido, de muchas maneras, ¿no? O sea, es muy, muy claro, ¿no? Lo que, como siempre, el conocimiento popular nos da muchísimas pistas acerca de cómo analizar las cosas. O sea, no podemos despreciarlo. La gente hace cosas para recordar y un analista de conducta dice, ¿por qué funcionan esto que hace? Y nos damos cuenta de que es un entrenamiento en discriminación o la repetición verbal, donde entonces el estímulo inicial inmediatamente discrimina, controla a base de repetición de la secuencia el siguiente, ¿no? O sea, entonces, cuando digo que los procesos de aprendizaje son muy pocos, de repente lo que nos estamos diciendo es que le quitamos un poco la magia, ¿no?, a las cosas, como cuando se habla del amor. Pues tú le puedes dar toda la magia que quieras, pero si quieres analizarlo conductualmente, no tiene nada de magia, ¿no? Nos metemos con el amor. Lo digo porque hubo un debate en YouTube que se dio entre científicos y conspiranoicos, por decirlo de algún modo, ¿no? Y además los conspiranoicos se hizo como muy viral de una cosa que dijo de que la ciencia no puede explicar el amor. ¿Qué sería el amor desde la psicología, digamos? Desde la psicología. O desde el... No, que está bien que lo digas, porque desde la poesía es una cosa. No, claro. Vale, o sea, desde la literatura, desde la sensación que tú tienes cuando estás enamorado, que no te vengan con chorradas de análisis de conducta, claro. Estás enamorado y ya está. Yo voy a la frase de Skinner que me encanta, el amor es un intercambio de reforzadores. Pero claro, eso que parece paupérrimo, cuando tú de verdad entiendes lo que es la palabra reforzador y vuelves a lo que te decía hace un rato, de que no hay proceso operante sin proceso pavloviano y viceversa, claro, el intercambio de reforzadores implica la aparición de determinados estímulos que se han asociado a la presencia de esos reforzadores que son elicitadores de emociones muy potentes. O sea, eso es el amor. O sea, procesos pavlovianos y operantes. El amor para explicarlo. Y el desamor exactamente igual. O sea, ¿por qué una persona... Y voy a decir algo
que nunca lo he pensado de esta manera y que a lo mejor lo pienso y algún día me desdigo, pero cuando decimos, o sea, esta estrategia que se suele usar mucho, que es pasar de el amor al odio, ¿no? O sea, todo aquello que era maravilloso, de repente lo empiezas a catalogar como algo espantoso y aquello que te parecía casi inocuo de tu pareja, ¿cómo pudo haber soportado? O sea, no deja de ser un proceso de contracondicionamiento autoinducido, en el cual tú lo que haces es que aquellos estímulos que estaban asociados a lo que perdiste acaben siendo estímulos asociados a aquello que tienes ahora, que es este malestar, de manera que ya no lo añoras. O sea, no deja de ser una forma de controlar esta sensación de pérdida o esta ¿no? de soledad, porque resulta que esto no era bueno, esto era horrible, ¿no? Es un contra... Y te digo que le voy a dar una vuelta, ¿eh? Pero estoy pensando que yo creo que es un proceso por el que las parejas que acaban rompiendo de una manera más tensa, más, no digo de buena manera, sino de una manera dramática, ¿tal? Es una cosa muy habitual, ¿no? Que el discurso sobre cómo pude haber aguantado yo a esta persona durante tanto tiempo empieza para que tú verbalices todo un montón de cosas que lo que te hacen es sentir una emoción muy desagradable vinculada a aquello que ya no puedes tener, ¿no? Y por tanto puedes superar mucho mejor la situación. Pero esto le voy a dar una vuelta. La última etiqueta que te quería comentar para analizar funcionalmente es la de psicopatía. Hay muchos textos de personas, por ejemplo Andrés García habla mucho de ello muy bien. Yo creo que lo primero que hay que hacer para empezar a definir correctamente la conducta psicópata es que es una conducta inexplicable a la luz de las normas sociales que están imperando en un momento, ¿no? Porque yo creo que este podcast no es el momento de generar este tipo de inquietudes en los posibles oyentes, pero no quiero ir por ahí. Pero te digo, hoy en día los sacrificios humanos serían considerados quitarle a alguien el corazón en vida, etcétera, y esto solo lo hace un psicópata. Hace 1500 años, sí. 500 años, era una práctica de ofrenda a los dioses, ¿no? Sí. Yo ahora que acabo de llegar de México y estuve en contacto con me enseñaron un santuario otomí, hablaban de estas cosas, ¿no? Y como había tanta crueldad aparentemente innecesaria, ¿no? Entre los pueblos, o el famoso juego de pelota mexicano. Claro, hoy en día eso sería calificado de psicópata. Esas personas serían psicópatas. Entonces la psicopatía tiene mucho que ver con el contexto cultural en el cual ocurren las conductas y el carácter inexplicable de esas conductas en relación a los valores imperantes. Y luego, por otra parte, está la explicación funcional. Se dice un psicópata es una persona que no tiene empatía. ¿Qué quiere decir? Que las respuestas de sufrimiento en el otro no elicitan en él ningún tipo de respuesta. Nada más. O sea, no hay procesos de condicionamiento pavloviano asociados a esas morfologías. El problema es cuando la psicopatía, como siempre que se pone una etiqueta, explica la conducta y no cuando es lo que hay que explicar. Pero si tú describes la conducta psicópata, es una conducta, primero, que en el contexto social en el que se da es inadmisible. Es una conducta que tildarías de cruel, de tal. Y luego, la cuestión emocional. No sufres ante el sufrimiento del otro. ¿Pero qué sufrir ante el sufrimiento del otro? Que las respuestas de sufrimiento no tienen una función sobre tu conducta. Entonces lo que habría que estudiar es ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado o qué no ha pasado para que tengas esa forma de comportarte, ¿no? O sea, cuando yo digo que nunca trataría a un pederasta es porque inmediatamente empiezo a pensar en el sufrimiento del niño, que es algo que no me pasa, o sea, que soy capaz de controlar con otras personas, ¿no? Entonces se diría, es que eres muy empática con respecto a este tipo de sufrimiento. No he hecho el ejercicio de controlarlo como puedo hacerlo en otros casos. Pues pienso que el psicópata, a raíz de su historia de aprendizaje, ha hecho un ejercicio en el cual ese tipo de respuestas de sufrimiento no solo no están asociadas a respuestas de disgusto, de malestar, sino que incluso pueden ser enormemente reforzantes. Entonces, para mí la clave sería ¿por qué?
cómo una persona puede haber aprendido ese tipo de conductas, ¿no? Y ahí la historia de aprendizaje, como siempre, es enormemente importante. Pero el factor cultural también es fundamental, ¿no? Entonces, por eso muchas veces se dice, no, es que hay que pedir permiso por cosas del pasado. Perdona, si estamos hablando de hace 1000 años, es absurdo. Otra cosa es que cosas que ocurrieron hace 80 años. Estamos ya en un tipo de sociedad y no solo hay que pedir permiso, sino castigar duramente cualquier tipo de conductas en ese sentido. Pero vamos, es que no tiene ningún sentido, porque era otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, es respetarlo, es entenderlo y, evidentemente, decir que bien que ya no ocurren estas cosas, ¿no? Digamos que esta condición sagrada de la violencia, bueno, espero que se haya perdido. Y una última etiqueta que me he acordado es el trastorno bipolar. Pero fíjate que yo sí traté en varias ocasiones a personas con este tipo de diagnóstico y hay una cosa que pocas veces se dice, o al menos yo no las digo, y no me gustaría que se pensase que no las tengo en cuenta. O sea, cuando hablamos de contexto, el contexto no es solo el medio externo, aunque en este momento para hablar de contexto social o cultural sí, por supuesto. El contexto es el conjunto de estímulos que actúan sobre un organismo. Entonces, hay muchas veces que desregulaciones biológicas, por ejemplo, en una mujer, las fases cuando está pasando el proceso de menopausia o cuando está durante la menstruación. Entonces, hay determinados estímulos interoceptivos que tienen un efecto sobre las respuestas que la controlan. Entonces, muchas veces, determinados cambios que pueden ser interoceptivos, por eso quiero hacer la referencia a ello, pero a veces también contextuales, han sido relacionados con un tipo de respuestas por mi parte y dan lugar a estas oscilaciones. ¿Qué ocurre con los trastornos bipolares? Como siempre, que si tú le pones a una persona una etiqueta de trastorno bipolar, no va a hacer nada cuando empieza una de las fases, porque ya llega, ¿no? Como yo soy así, ya llega. Y el contexto lo apoya, está cayendo en fase depresiva o está en plena fase maníaca. Y entonces se da como, ¿no? Como algo que no nos queda más remedio que aceptar. Y no hay un control por esa parte, ni por parte de la propia persona, ni por parte de los que están ahí. Yo tengo una muy buena amiga, que a pesar de ser mi amiga no entiende nada de conducta ni quiere, que su pareja, ella dice que es bipolar y ya haces tipo, yo ya lo noto cuando empiezo a hacer esto. Y digo, ¿y qué haces cuando empiezo a hacer eso? Nada, ¿qué voy a hacer? Pues saber lo que me viene ahora. ¿Qué haces? Pues haz algo, ¿no? ¿Y él qué hace? Nada, pues ¿qué va a hacer? ¿No? Entonces, la indefensión ante la etiqueta, ¿no? Pero insisto, que no solo hablaría de cambios a nivel de tipo esteroceptivo, sino también puede haber cambios interoceptivos o propioceptivos que estén asociados a determinadas variaciones en las respuestas. Te quería preguntar ahora por algunas terapias, algunos enfoques, algunas cosas que también se van popularizando en redes y que dan la matraca con ello una y otra vez. Lo primero sería el tema de los tipos de apego. Tu opinión sobre eso, porque la teoría del apego realmente se ha popularizado hasta un punto ya enfermizo, de que por todos lados se comporta así porque tiene apego evitativo, apego ansioso, apego... Mira, cualquier cosa que me preguntes, le pongas el nombre de apego, le pongas cualquier otro nombre, va a tener la misma respuesta. Desde el momento que utilizamos una palabra para explicar cualquier cosa, eso ya es rechazable, la explicación en sí misma. Y resulta que ahora el apego explica todo. Y si además al apego le pones un adjetivo, es que todavía eres más fino haciendo la explicación. Y es una barbaridad. O sea, las clasificaciones morfológicas, y mucho peor las morfológicas que se convierten en explicativas, son la antítesis de la psicología científica. O sea, yo no las considero. O sea, te lo digo de verdad. O sea, yo empiezo a leer algo sobre apego, es que ni siquiera me paso el trabajo de intentar traducirlo. Digo, o sea, que otro pierda el tiempo. ¿Qué problema hay? Pues que cada vez tienen más difusión. Y vivimos en un mundo donde efectivamente la seguridad, el que haya una, aunque sea ficticia, va asociado a tranquilidad. Entonces, cuando ya hay clasificación y cuando todo tiene un nombre, pues ya todo está claro. Y nadie se plantea, si no está más claro que antes. No te están diciendo nada.
Y ahora vuelvo a lo mismo. Yo recuerdo Marcos y Engrama en general, el cabreo que me cogí el día que me sometisteis a aquella situación donde había una chica con hiperactividad diciendo que desde que la habían diagnosticado todo había sido tranquilo y yo que iba a poner verde a las etiquetas diagnósticas. Pues claro, no puedes quitar ese salvavidas cuando una persona lo tiene. O sea, si tú en terapia tienes que quitar un salvavidas, es decir, tú no tienes ningún trastorno bipolar, inmediatamente tienes que tener otro preparado, pero no el tuyo, el que le sirva a la persona. Y entonces, utilízala. O sea, tú no puedes entrar como elefante en cacharrería. ¡Qué menudas chorradas que tú estás leyendo que si el apego evitativo! ¡Una menuda tontería estás diciendo! No, nunca. Sí, no la puedes desarmar. O sea, en ese caso además fue un error claro el armar un debate de esa manera, ¿no? No, pero lo digo ahora, ya han pasado años y ya he hecho muchas cosas con vosotros, es decir, ya. El enfado se me pasó. No fuimos conscientes en ese momento. No, pero lo que quiero decir es que el hecho de que la propia sociedad y la academia esté colaborando en este tipo de ficciones explicativas es nefasto para el mundo que estamos teniendo. Porque cada vez, si ya hemos hablado, y no soy yo la más experta en estos temas, pero de este mundo donde todo es fácil, donde todo se consigue dando en una tecla, donde ya no hay que hacer ningún esfuerzo para recordar ni para tener nada. Yo cuento siempre una anécdota de mi casa, en mi casa familiar, éramos 4 hermanos, mi madre, mi padre y una tía que era mi madre. O sea, yo siempre, quizá por eso en mi familia, las mujeres somos... O sea, no necesitamos decir que somos mujeres ni reivindicar nuestro lugar en el mundo porque desde siempre lo tuvimos, ¿no? O sea, tanto mi madre como mi tía eran licenciadas, una era química, la otra era farmacéutica, universitarias, personas que ahora, pues una de ellas ya, mi tía ya tendría 100 años. Entonces, en aquella época, ¿no? En la época de la posguerra española, de la posguerra civil, pues estábamos, siempre nos encantó hablar y utilizar la precisión del lenguaje. Si en mi casa, como dijeses, ay, me he quedado dormido. ¿Qué te has quedado? Bueno, me he quedado. Bueno, ni siquiera porque los gallegos no hablamos con participio, con las frases compuestas, pero bueno, me vale de ejemplo. Pero en mi casa estábamos hablando de la comida y de repente alguien decía algo, una palabra que no sabía o que no oíamos en la televisión, una palabra que no recordaba, y rápidamente subíamos, era una casa unifamiliar, vamos a llamarlo así, no era exactamente así, las escaleras, porque en el piso de arriba había una biblioteca donde estaba el Espasa Calpe. O sea, 100 y pico volúmenes. Y nos íbamos al volumen y nos dedicábamos a mirar. Claro, hoy en día coges Google y haces así. Entonces, esa inmediatez genera muchísimos problemas. Y insisto en que yo no soy la más ducha para hablar de redes y de lo que es el reforzamiento inmediato y de que se valore la cantidad de veces que te dan una aprobación y no el contenido de lo que dices, etc. Pero creo que es problemático enormemente en el mundo. Entonces las etiquetas, a medida que se difunden, a medida que la gente las empieza a popularizar, a medida que incluso desde los profesionales de la salud se empiezan a utilizarlas para explicar, pues van haciendo estas sociedades más cómodas, más que se amparan en algo, en lo fácil, y que cada vez se piensa menos en lo que se está haciendo, ¿no? Un proceso de frustración incluso para llegar a algo, ¿no? ¿Y crees que se da también por alguna razón así sociológica que podamos identificar? O sea, evidentemente habrá 20.000 variables, pero sí que es cierto que antes, por ejemplo, había otro tipo de sostenes que te daban esas certezas y esas guías para seguir una vida, como era la religión, ¿no? Todo eso se ha ido yendo. No sé si estamos de algún modo sustituyendo todo ese tipo de cosas. Yo he oído alguna vez esa teoría. No lo sé, la verdad no te lo puedo decir porque no he pensado sobre ello. No sé si esto es otra religión, no lo sé. No he pensado nunca sobre ello. Yo pienso que se dan varios factores. Yo hace tiempo leí una cosa que me dejó admirada y es que leí acerca del impacto que tuvo que tener en un campesino previo a la Revolución Industrial, cuando de repente en el horizonte, que solo se veían montañas, empiezan a haber estructuras metálicas. O sea, de la nada, nunca hubo edificios,
palacios eran lo que eran, los castillos lo que eran, ¿no? Cosas estancas. Y de repente empiezan a haber construcciones que además surgen con una rapidez. Y yo nunca lo había pensado, porque claro, vivimos en un mundo lleno de edificios y se hace una casa en 2 meses y no pasa nada, ¿no? Durante siglos no había habido ningún cambio de esa envergadura. Pero es que ahora, lo que antes eran siglos, ahora son años. Cuando yo tenía 14, 15, 16 años, hablábamos de lo bonito que sería hablar con alguien, estar viéndolo en una pantalla, en alguna película de ciencia ficción. Y esto que no nos... ¡Buah! Ciencia ficción absoluta. Esto no iba a ocurrir nunca, ¿no? O sea, era impensable. Nadie se asombra ahora, ¿no? Dando igual donde estés, que tú coges la pantalla del teléfono, ni siquiera necesitas un ordenador. Entonces, estos cambios tan rápidos, tan rápidos, tan rápidos, tan rápidos, yo creo que tienen un coste. O sea, de alguna manera no permiten desarrollar conductas que o sea, no favorecen el desarrollo de conductas que te permitan afrontar problemas importantes. O sea, es todo tan inmediato, la solución es tan fácil, todo va como sobre ruedas, que cuando ocurre algo dramático no tienes esas habilidades. O sea, no has tenido tiempo a ensayar un repertorio. Yo recuerdo cuando, bueno, esto lo podemos recordar todos porque fue de hace poquísimos años, cuando el COVID, es verdad que la gente cambió radicalmente en España. Yo hablando con los mexicanos dijeron, fueron 3 días de retiro. La gente tiene que comer, aquí el Estado no daba nada. Entonces la gente seguía saliendo a vender en la calle, apenas había, sí, no había colegio, tal, pero las calles estaban llenas, ¿no? En España nos retiramos. Fue tal el impacto que enseguida empezó a haber teorías acerca de que esto había sido un aprendizaje real para la sociedad, que de esto íbamos a salir mucho más cuidadosos del medio ambiente. ¿Cómo se respiraba ahora? Las fotos de animales salvajes por la Gran Vía. Bueno, la Gran Vía no, pero en el campus de la Autónoma empezaron a poner jabalíes y no sé qué, y hemos recuperado el contacto con tal. ¿Qué duró eso? Nada. Tan pronto se dio la salida, al contrario. Las restricciones se quedaron aparcadas, te daba igual el medio ambiente, te daba igual la famosa distancia social, que es un término que siempre me pareció estúpido porque es distancia física, no distancia social. Nada, no aprendimos nada. Nada. Entonces yo creo que eso, que esta facilidad, este rodaje, esta poca necesidad de esfuerzo, que cuando aparece algo nos agarramos, quizás vaya por ahí lo de la religión, pues una etiqueta, una clasificación, y con ello ya tengo una explicación, que ni siquiera me planteo, ¿esta explicación me sirve? O sea, esto es, no, la explicación, ya está. Y si además lo dice alguien, pues todavía mejor, ¿no? Eso sí que ocurre en las redes, como alguien diga algo, nadie hace algún tipo de análisis de dónde lo dice, a partir de qué lo dice, da igual. ¿Crees que sería útil el aplicar el análisis de conducta para el diseño de sociedades a lo Walden 2, digamos? O sea, con todo este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, que haya unos asesores en el gobierno que puedan decir, oye, mira, si hacéis este tipo de cuestiones a la hora de hacer una desescalada, por ejemplo, en la pandemia, puede ocurrir. Sería perfecto. También yo creo que hice bastantes veces referencia a ello. O sea, la famosa del año 2021 de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que la ciencia de la conducta estaba el futuro de la humanidad. Lo que pasa es que no se refería a los psicólogos, porque los psicólogos rechazamos la ciencia de la conducta como definición de la psicología, pero a todas las personas que utilizan el conocimiento derivado del estudio de cómo las sociedades se manejan para mejorar esas sociedades, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, tanto para la restricción como para la desescalada, como para todo. O sea, absolutamente todo. Yo, una de las cosas que, porque no tengo tiempo, pero a mí me parece apasionante, sería hacer el análisis conductual del discurso de determinados políticos. O sea, ¿por qué alguien tan absolutamente impresentable como Trump puede generar adeptos cuando es un delincuente? O sea, es una persona despreciable. ¿Cómo es posible? ¿No? Pues
Otra vez, la diferencia entre explicación y justificación. No se justifica, pero el analista de conducta lo puede explicar. ¿Qué efecto tiene el discurso de Trump en determinadas personas que además suelen tener un nivel cultural bastante bajo? Porque lamentablemente Estados Unidos, la gran sociedad, no la élite, no se caracteriza por su nivel cultural. O sea, el nivel económico marca tanto el tipo de escuelas a las que vas, que ya desde que naces estás condenado a saber mucho o a saber poco, dicho de una manera muy coloquial y vulgar, por si acaso alguien se queda también con la frasecita. Yo ahora cuando venía en el avión de vuelta de México, venía aquí en un asiento del borde y aquí venían otros 3, y venía un chico, que yo creo que era español, un tipo además enorme que no cabía en el asiento, yo creo que lo pasó horrible, las 12 horas de vuelo, y a su izquierda 2 mujeres mexicanas, o sea, rasgos mexicanos, latinos, etc. Y el chico era español. Pues estaban haciendo alarde de que llevaban ya varios años en Estados Unidos y se habían olvidado de hablar español. Cuando viéndolas, estás segura de que estás en una comunidad latina, que hablas con latinos, que estás hablando español. Pues esta gente que rechaza, ¿no?, que resulta que ahora ser latino en Estados Unidos es una cosa mal vista, porque probablemente seas inmigrante ilegal o tengas algún tipo de antecedente ilegal. Y entonces hacían esa gala de yo solo hablo inglés, ¿no? O sea, pues estas personas son las que probablemente estén votando a Trump. Estoy haciendo una hipótesis, no las conozco de nada. Pero esa forma de comportarse, de negar lo que eras y por tanto aceptar que eso que eras es algo rechazable, es lo que está diciendo Trump, ¿no? Entonces este análisis conductual a mí me parece fascinante y creo que ayudaría muchísimo a detener el auge de los fascismos a los que estamos sometidos, ¿no? Si pongo Trump, pongo Milei o pongo Meloni o cualquiera de estos, por no hablar de nuestro contexto español. Ya, bueno, vamos a ir terminando, pero sobre el tema de, bueno, te había preguntado por el apego antes, también otra cosa que se populariza muchísimo en redes sociales y evidentemente, por desgracia, no solo en redes sociales, sino en general, por así decirlo, en la academia o en facultades, etcétera, es la terapia EMDR. Pero ya en esto, fíjate, el apego es mera palabrería, pero es que la terapia EMDR lo pasan por una cuestión neurocientífica. Y es que eso ya es doloroso de verdad. Porque es que cualquier persona que haga MDR, que supuestamente a partir de esos movimientos cambia determinadas cosas, debería exigir una prueba de eso. O sea, yo creo recordar, y no sé si me equivoco, lo aviso, yo creo que el Colegio de Psicólogos cuestionó la MDR como una terapia con base científica y la rechazó. No estoy segura, creo que en algún momento hubo un movimiento en ese sentido. Y hace nada, una jueza, alguien denunció esta terapia y la jueza dictó que esta terapia era una tomadura de pelo. Es una tomadura de pelo, pero absoluta, absoluta. Otra cosa es, explico, si cuando alguien están sometiéndolo a una terapia MDR cambia, habría que preguntarse qué elementos están funcionando para que cambie. Porque hay profesionales que la utilizan y el consultante dice que se ve beneficiado. Te digo lo mismo que diría con el psicoanálisis. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Por qué? O sea, cualquier intervención entre dos personas, una con una categoría profesional, con una credibilidad, va a tener un efecto sobre la otra. A mí me interesaría enormemente estudiar por qué funciona en los casos que funciona. Pero desde luego, como forma de terapia, las explicaciones que dan, vamos, dame la base, enséñamelo, ¿no? Nada, o sea, absolutamente rechazable. ¿En general ves algo especialmente rescatable en algún enfoque? O sea, a lo mejor dices del sistémico, del humanista, del psicodinámico, algo más rescatable. En cuanto a estrategias terapéuticas, de todos, absolutamente, no rechazo ninguna, de todos. O sea, si yo estoy viendo a alguien que hace sistémica y veo que todo ese análisis que hace, hay una, sobre todo la famosa sistémica breve, ¿no? Yo tengo una persona conocida que participó en el monográfico que publicamos en Apuntes de Psicología
sobre por qué funcionan los tratamientos psicológicos, procesos explicativos. Y este chico es Alberto, y nunca me acuerdo el nombre del apellido porque es Zamignani o una cosa así. Cada vez que hablamos, él reconoce que la diferencia que hay entre lo que él dice y lo que yo digo es idiomática. O sea, es que las palabras que utilizamos para designar los procesos son distintas. ¿Cuál es la siguiente diferencia? Que es lo que tenemos a favor de los analistas de conducta, que nosotros llevamos esos procesos al laboratorio y los demás se quedan en la mera descripción. Pero las cosas que ocurren, tal como las describimos, si nos quedásemos ahí, serían exactamente igual. Entonces yo veo rescatable en todo, como parte aplicada, y rechazable en todas como parte teórica, conceptual. Rechazable. Hoy hablando con Santiago Benjumea recordaba, creo que fue una entrevista que hicisteis vosotros a Catania. Puede ser. Creo que estábamos hablando de una serie de seminarios que queremos hacer y decía que Catania había dicho, no es que el análisis de la conducta sea un modelo alternativo a otros de la psicología, es que es el único modelo. O sea, no es un modelo alternativo, es otra cosa distinta. Es el modelo por excelencia. O sea, no es uno más entre varios, ¿no? A mí eso me pareció realmente interesante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista teórico, conceptual, epistemológico, todo lo que quieras, no hay discusión posible, no hay debate, salvo que te muevas en un terreno distinto al científico. Pero yo en esto sí que no, digamos que soy muy persistente. Si la psicología no fuese, o los psicólogos, los terapeutas, las personas que trabajan en psicología, no fuesen personas que estén ayudando, contribuyendo a cambiar el comportamiento individual al comportamiento social, que fuese ciencia o no sería irrelevante. Pero desde el momento que está bajo nuestra responsabilidad el cambio de otros, nos tenemos que exigir esta cientificidad. Y entonces, que no nos tomen el pelo. Sí, sí lo dijo en la entrevista que le hicimos, que además, bueno, un rechazo absoluto hacia que se le llame psicólogo es analista de conducta. Digamos, lo entiendo. Que son las dos, yo voy pasando de uno a otro según vea con optimismo el futuro, pero realmente no es una alternativa. No es una alternativa más. Pues nada, ya sí, dos últimas cuestiones que sobre todo pues las abordaste en el curso de algún modo, y además también una trajo un poco de polémica, sobre todo lo de si al final venimos como una hoja en blanco al mundo, una tabula rasa, ¿no? Hay cosas innatas, ¿no? Primero, yo nunca haría un equivalente entre hoja en blanco y tabula rasa. O sea, es que me parece una sinonimia sin sentido, que sé que alguien utilizó. No. Que venimos como una hoja en blanco, sí. Pero cada vez que digo que venimos como una hoja en blanco, digo que esa hoja tiene unas características determinadas. Esas son las propiedades filogenéticamente determinadas de un organismo. Esta persona que me criticó de tal manera, sacando estos artículos antediluvianos, decía que la capacidad para reconocer el rostro de las personas que están cerca o un montón de cosas distintas, ¿no? Evidentemente hay una predisposición. El mayor miedo a las arañas y a las serpientes. Es que la teoría de preparatoria de Seligman de las fobias ya es antigua. O sea, esas cosas ya se sabe. ¿Por qué reaccionamos con más miedo ante una araña que ante un enchufe? Porque la araña está filogenéticamente preparada, sus características, para que la especie humana hubiese sobrevivido cuando no había antídotos para las picaduras de araña. Claro que sí. Y que no necesitamos aprender a aprender. Que el aprendizaje operante es una característica filogenéticamente determinada. Es decir, que aprendemos por consecuencias. No nos enseñan, ¿vale? Eso todo es la página en blanco. Y me reafirmo en mi ejemplo. Y me reafirmo en que esta página puede ser más gruesa, menos gruesa, la tinta con la que se escribe puede ser más fina, más delicada, más permanente, menos, pero que nacemos con estas características previas sobre las que se escribe lo que somos. No nacemos siendo. Estas características son comunes a todos los organismos. Y a partir de este aprendizaje, de esta interacción, esa página se va llenando. Pero la página tiene unas características de antemano. Es la única manera. Cuando se hace una equivalencia entre la selección por consecuencias y la selección darwiniana, ya se está teniendo todo en cuenta esto
que con el tema la palabra tabula rasa se está desechando. Somos una página en blanco. Y la última cuestión, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es? El pensamiento. Pensar. Pensar es conducta verbal autodirigida, que tiene funciones perfectamente delimitadas. Y ahí sí que yo no me atrevería a decir cuál es la función de pensar, porque cada momento pensamos de distintas maneras, con distintos objetivos. Si quieres utilizar un ejemplo que suena a esta explicación teleológica, que sería antianálisis de la conducta, pero pensar es conducta verbal autodirigida, donde hablante y oyente son la misma persona. Y fruto de esa interacción va cambiando lo que vas pensando. Pero eso es pensar. Ahora, ¿por qué se piensa? Analicemos funcionalmente en cada caso. ¿Qué función tiene pensar? Analicemos funcionalmente en cada caso. Ahí sí que es imposible soltar cátedra. Pero yo creo que ya con la cantidad de carga conceptual que tiene la expresión conducta verbal autodirigida, creo que es más que suficiente. Sí. Pues con todo esto, bueno, quien quiera profundizar más, tiene 20.000 vídeos que ya tenemos contigo en el canal. También haremos tienes la ponencia, el debate en Psicofest, en Salamanca. Y luego además, pues estos cursos que hemos sacado contigo que están online en la web. Y simplemente pues que te dirijas a la cámara que tú quieras, lances el mensaje que tú quieras y con esto ya se cierra el podcast. ¿Al respecto de los cursos? Al respecto de lo que quieras. Pues yo creo que mi mensaje es repetitivo en cada vez que tengo que ponerme delante de una cámara o delante de un público. Que yo cada vez veo más, por mucho que se critique la figura del terapeuta como una persona que de alguna manera endulza de manera inadecuada o es conservadora en sus protocolos, cuando hace terapia creo que es al contrario. Creo que cuando conocemos las claves de la conducta, nuestra obligación es luchar porque la vida del individuo sea mejor y luchar porque la vida de la persona sea mejor. Entonces creo que la formación seria de verdad, no la formación fácil que, lo siento y lo diré 1000 veces, dan las redes. La formación seria es el elemento para que de verdad esta labor de ayuda individual y social se lleve a cabo. Creo que vivimos en un mundo terrible, absolutamente en un momento temporal, histórico pésimo, y creo que tenemos la obligación de formarnos de verdad para contribuir a estas sociedades mejores. O sea, estamos cayendo ya no en estas cuestiones dramáticas a nivel político e internacional, que son dramáticas. O sea, yo lo siento, pero sigo pensando en Gaza y Cisjordania, que es inhumano lo que está ocurriendo y que cerremos los ojos, ¿no? O sea, es increíble. O sea, vivimos en un mundo terrible, pero también, incluso dentro de nuestro primer mundo, estamos cayendo en una serie de preocupaciones que no deberían serlo, que yo creo que desvían la atención hacia lo que sería de verdad la utilización del análisis de la conducta para mejorar la sociedad. Entonces, si alguien me escucha en algún momento, que estudie, que lea, que desde luego no se queda con lo que yo estoy diciendo aquí o lo que se dice. Y yo creo que el curso de formación que hicimos intensivo, fue intensivo, yo creo que es interesante. O sea, yo creo que es lo que son 10 y 10 horas y no se puede hablar de toda la trayectoria de análisis de la conducta aplicado a la clínica o a las habilidades del terapeuta. En esas 20 horas, aunque sean muchísimas, no se puede hablar. Yo espero que sea suficientemente atractivo y creo que lo es, ¿eh? Sí. Pero para que se vaya a estudiar más. O sea, que nadie se crea que con eso ya tiene el máster de análisis de la conducta, porque para nada. O sea, es como la epidermis, ¿no? El borde, que tiene que generar esta inquietud acerca de conocer. Para mí sería lo importante y utilizar ese conocimiento, insisto, para cambiar esto que nos rodea. Pues con esto cerramos. Muchas gracias. No, nada, Marcos.